Muy bien, pues me llamo José María Contreras y soy orientador familiar. Y me han pedido que hable del noviazgo, que es un gran tema. El noviazgo es un tema, es aquello que nos prepara para el matrimonio. Actualmente el noviazgo parece que está un poco, digamos, no está muy de moda porque hay otra serie de cosas que parece que sustituyen al noviazgo, pero no es así. El gran problema que hay actualmente en nuestra sociedad desde el punto de vista de la familia, desde mi punto de vista, por supuesto, es que no hay noviazgo. No sirve, en muchísimos casos no está sirviendo el noviazgo para conocerse. En realidad, dicho así de una manera un poco tremenda, el noviazgo sirve para saber si el otro va a estar conmigo hasta que se muera. En definitiva es así. Y entonces en el noviazgo hay que conocer muchísimas cosas, hay que hablar de todo. Muchas veces viene gente a hablar conmigo y me dice: mire usted, ya después de casado, es que mi marido quiere que tomemos la píldora y yo no quiero. Y te quedas pensando así diciendo: pero bueno, ¿y esta gente de qué ha hablado en el noviazgo? O en el colegio, quieren llevarlo a un colegio de mi marido, que a mí me gustaría llevarlo a otro colegio y tal, porque es que a mí me parece que en este colegio se le va a dar más valores o menos, lo que sea, o menos valores. Pero esta gente de qué ha hablado en el noviazgo. Es que mi padre y mi madre resulta que mi marido no los puede ver porque... ¿Y esta gente de qué ha hablado en el noviazgo? Y es así, es decir, en el noviazgo muchas veces los novios no saben de qué hablar, cuando lo que hay que hablar es de todo. Y hay que saber una cosa, y lo digo ya al principio: si un noviazgo no va bien, si no cumple las expectativas que yo tengo para que la otra persona sea el padre o la madre de mis hijos, lo que hay que hacer es romperlo. Es decir, no se puede mantener noviazgo por lástima, por creerse que si no está conmigo el otro, la otra va a fracasar, por una serie de cosas que son como de mucho sentimentalismo. Ahora mismo se está confundiendo el sentimentalismo con el amor. El sentimentalismo no tiene nada que ver con el amor. O sea, el sentimentalismo es una especie de lástima, de ay pobrecito, de ay, que no tiene nada que ver con el amor. El noviazgo es para saber si yo puedo compartir mi vida afectiva con otra persona, y si llego a la conclusión que no puedo compartirla, pues tendré que dejar a esa persona. Lo primero que hay que ver en un noviazgo, desde mi punto de vista, es que cuando yo estoy diciendo te quiero y el otro está diciendo te quiero, estemos diciendo lo mismo. Actualmente la palabra amor es una palabra que no es unívoca, es equívoca o incluso análoga. No se sabe muy bien lo que se dice cuando se dice amor. Uno va por la calle y le pregunta a 10 personas qué es el amor y probablemente te dan 10 definiciones distintas. Esto es como si una persona montara una empresa con otra persona y ninguno de los dos supiera lo que es una empresa. Pues entonces evidentemente iban a fracasar. Es decir, que hay que saber lo que es el amor. Tenemos que estar de acuerdo los dos en lo que es el amor, y que además ese acuerdo esté de acuerdo con lo que realmente es el amor, porque si los dos creemos que por esta carretera terminamos en Burgos y donde llegamos es a Salamanca, pues estamos los dos equivocados, cosa que ahora ocurre con muchísima frecuencia, porque hay tal confusión en lo que es el amor que le están llamando el novio y la novia amor a una cosa que no tiene nada que ver con el amor. Lógicamente luego viene pues una serie de fracasos y una serie de imprevistos por basarse en una cosa que no es el amor. Por tanto, hay que saber lo que es el amor. Eso es lo primero que yo creo, y las personas que vienen hacia mí muchas veces me preguntan: ¿qué es lo primero que hay que hacer o que hay que conocer en un noviazgo? Pues esto, es decir, saber lo que es el amor. La segunda cosa que, por decirlo de una manera científica, hay que investigar en la otra persona es su carácter y sus creencias. Es decir, el carácter de todos nosotros en los malos momentos es un mal carácter. Es decir, todos tenemos mal carácter cuando estamos en malos momentos, porque esa es una de las consecuencias del pecado original en el hombre. O sea, que no hay gente que tenga un carácter celso de por vida. Pero evidentemente no son unívocos los caracteres, es decir, hay gente que tiene peor carácter, gente que tiene mejor carácter, gente que tiene... Entonces yo lo que tengo que ver es si soy capaz de convivir con una persona que tenga ese carácter. Y eso hay que verlo en un noviazgo, y hay que manifestarse, porque los noviazgos, por muy largos que sean, muchas veces se guarda uno cosas.
Es decir, se guarda uno cosas. Por tanto, hay que manifestar en el noviazgo la forma de ser de uno y hay que preguntar para que el otro manifieste su forma de ser. Es decir, uno tiene que saber con quién se juega su vida emocional, qué carácter tiene, cómo reacciona ante ese carácter. Eso es importante, es decir, conocer el carácter. Muchas veces la gente que viene a los orientadores familiares, en la mayoría de los casos, el problema que tiene en esa relación es un problema de carácter o de creencias. Aparece en la mayoría de los casos o carácter o creencias. Creencias no me refiero yo solo a creencias religiosas, que también, que son muy importantes para hacer un frente común, en tener el mismo sentido de la vida, para hacer un proyecto común, pues es muy importante, pero es verdad que también hay matrimonios que no tienen la misma creencia y funcionan. Últimamente yo aconsejaría que se tuviera la misma creencia, porque hay tales input de fuera, hay tanto de fuera, que el tema no es fácil con esas creencias funcionar como pareja. Yo con creencias también me estoy refiriendo a todo aquello que uno dice bajo la premisa de yo creo que esto tiene que ser así, yo creo que esto otro, yo creo que esto otro. Entonces hay que saber distinguir lo que son creencias y lo que son opiniones. O sea, una opinión, es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que es mejor veranear en una montaña, veranear en un llano. Son creencias, opiniones que yo sostengo, pero a lo mejor el año que viene sostengo lo contrario. Una creencia es estable, por decirlo así. Una opinión es lo que yo sostengo y una creencia es lo que a mí me sostiene. Y eso es muy importante, saber lo que a mí me sostiene en una relación. Es decir, que cuando las mariposas en el estómago se acaben, cuando vengan momentos duros, que vendrán, porque en la vida hay momentos duros y un matrimonio es la vida. Por tanto, si en la vida hay momentos duros, pues un matrimonio, todo es la vida. Entonces, pues cuando esos momentos duros lleguen, pues uno tiene que saber qué le sostiene al otro para seguir conmigo. Eso es muy importante, porque siempre habrá mariposas que están fuera rodeándolo para que se salga del camino, por decirlo así. Por tanto, esto de investigar, de saber, de conocer el carácter y las creencias es muy importante. Y eso dura todo un noviazgo, porque el noviazgo no tiene por qué ser muy largo en el tiempo. Eso varía, o sea, según la pareja pero lo que tiene que ser es muy intensidad, con mucha intensidad. O sea, profundizar mucho en la personalidad y las creencias de la otra persona. Y todo esto ocupa un noviazgo. O sea, no nos podemos creer que es que un noviazgo ocupa un noviazgo. Y todo esto, digamos, pasándolo bien. No hace falta, o sea... Y además que guste la otra persona. Hay personas que dicen, no, es que este chico, esta chica no me gusta, pero me conviene. Pues mire usted, hay que buscar una persona que guste y que convenga. O sea, para echarse novio no hace falta hacer sacrificio. O sea, hay que ilusionarse, hay que buscar una persona que gusta y que convenga. Y si gusta y no conviene, hay que dejarla. Es que muchas veces la fortaleza o la falta de fortaleza de dejar a una persona que no conviene rompe un matrimonio al poco tiempo. Y esto hay que saberlo. O sea, es un hecho constatado. Estamos hablando de una sociedad, la española, por ejemplo, donde se separan, según la última estadística, 365 parejas diarias. Estamos hablando de una sociedad, la occidental, en Europa, donde hay un divorcio cada 30 segundos. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias, porque los hijos de estas personas ya van a ser hijos en que su padre y su madre no van a vivir juntos. Y lo primero, o sea, un ser humano recibe cariño por el cariño que le da a su padre, por el cariño que le da a su madre y por el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre le tiene a su padre, el ser humano se siente querido. Es decir, que el hecho de que dos personas ya no se quieran, los padres ya no se quieran, es privar a los hijos de una parte del amor que van a recibir de los padres. Y eso es muy importante. Estamos en una sociedad donde los poderes públicos se han puesto de acuerdo porque se deje de fumar y están teniendo grandes éxitos.
porque es una cosa que cuesta dinero en los hospitales, porque al final trae enfermedades y cuesta dinero. Bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando es muy importante, es el sentido de la vida de las personas, aunque ellas no lo conozcan, es el sentido de la vida. Y habrá que hacer algo, es decir, si tú haces lo mismo que hace todo el mundo en la sociedad, tienes unas grandes probabilidades de separarte, unas grandes, y eso hay que saberlo. Yo cuando hablo a grupos de chicos y chicas, digo, probablemente el 30 al 40% de los que estáis aquí os separaréis. Pero ahora mismo tenéis la decisión, podéis tomar la decisión de que no ocurra eso. ¿Cómo? Conociendo bien al otro. Conociendo bien al otro. O sea, y si, teniendo la fortaleza suficiente para, si lo que estoy comprobando no me conviene, dejar al otro, aunque me cueste, aunque me cueste. Tenemos que tener en cuenta que actualmente en la sociedad, en el noviazgo, ha entrado bastante el sexo. Y el sexo lo que hace en una pareja es que genera una obsesión que impide conocerse a las personas. Y esto está demostrado, es decir, la pornografía, el sexo, o sea, lo que hace es que el hombre el ser humano esté como obsesionado, ¿dónde no, dónde sí, dónde vamos, dónde no vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, una perspectiva de todo el noviazgo no se tiene. Esto quizás podríamos hablar más despacio de ello, pero es así. Es decir, no se tiene una perspectiva del noviazgo y entonces lo que ocurre es que impide a la gente conocerse. El sexo no es lo más importante en la vida de una pareja, a lo mejor al principio sí, es muy importante o bastante importante, pero en general en el conjunto de vida de una pareja está en un sitio medio, ¿no? O sea, una cosa normal. Incluso en la vida de relación con Dios, pues el sexo está a la mitad de la tabla. Pues si el sexo fuera lo más importante, pues sería el primer mandamiento, y es el sexo, está a la mitad de la tabla. O sea, quiere decir que no será muy importante, pero hay una cosa. Si uno va, y que hay que tener muy en cuenta, si uno va por la calle y le pregunta a otras personas cuál es el organismo más importante del cuerpo, probablemente te digan el cerebro, el corazón o el hígado. Pero sin piel no se puede vivir, y no te lo dice nadie. El sexo no es lo más importante, pero el vivir la sexualidad mal lo que impide es querer. Y esto es muy importante saberlo. Muy importante, impide querer a las personas. Por tanto, hay que procurar vivir la sexualidad acorde a cómo se debe vivir en el noviazgo. Y los mantecaos, los dulces de Navidad, no se toman en agosto, se toman en Navidad.